Mis hermanos, estamos teniendo algunas dificultades con la transmisión. No sé si podemos reincorporarnos otra vez. Bueno, déjenme regresar a Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Aquí la Biblia describe la situación de la iglesia en Sardis y dice: tienes un pequeño problema, quizás grande. Conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero que estás muerto. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Saben? Estamos en un momento de tanta corrupción, Es increíble lo que está sucediendo. Se están permitiendo cosas en la iglesia que pues están fuera del alcance de aquellos que intentan mantener la línea. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Pregonar lo malo que la iglesia está haciendo? ¿Demostrar cuán corruptos somos? ¿O mantener y buscar a estas personas? Fíjate bien. Podríamos detenernos y hacer visible toda la corrupción que hay en la iglesia. Desenmascarar todo aquello sucio que está contaminando. O podríamos hacer otra cosa, tratar de descubrir, dice aquí, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Estas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quiénes son? ¿Qué te parece que nosotros pudiéramos de rodillas, buscando a través de la sangre de Cristo Jesús, conseguir este privilegio y ser parte de este pequeño grupo que no han manchado sus vestiduras? Y yo estoy seguro que en este grupo de las 5 de la mañana hay gente alrededor del mundo, que en España, en las islas, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, en las Antillas, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska y en las diferentes otras partes del mundo. Hay gente que están lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero y que están cuidando estas vestiduras de manera especial. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? La verdad es que cuando pienso en Miller, cuando pienso en lo grande que ha llegado a ser esta iglesia, este hombre no era un universitario, no era un predicador de herencia, de mucha sabiduría y mucha experiencia. Era un hombre, era un granjero. Decía la vez pasada que el 90% de la gente de aquella época eran granjeros. Y Miller no era la excepción. Era un hombre muy sencillo, muy sencillo. Y hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, dice algo así como esto.
Déjame leerte, ¿quiénes son estas personas? A veces pensamos que tienen que ser extraordinarias figuras, casi recién bajadas del cielo, pero desafortunadamente, cuando se inició este nuevo proyecto para el cumplimiento de la profecía de los 2300 años, 2300 días, iba a estar encerrado, iba a estar amarrado, iba a estar sellada las palabras que Dios le dio a Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Sella las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Quiénes son los que iban a resurgir tanto en 1830, 40? ¿Quiénes son los que van a hacer un trabajo fiel ahora? Hay mucha gente predicando, pero yo no estoy muy seguro que ellos estén haciendo el trabajo. Fíjate quiénes son. Dice el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros, potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Es increíble que la gente extraordinaria del Sanedrín en el tiempo de Jesús no fue la que fue elegida. No fueron los grandes sabios de la Torá. No fueron los grandes rabinos, no fueron los grandes maestros, no fueron los hombres de abolengo intelectual. Dice aquí, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, porque la verdad, hoy la sabiduría del mundo está concentrada en Egipto, en el yo, en el ego humano, en el dinero, en el trabajo, pero menos en lo que debiera de ser. Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, o a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo, fíjate bien, ¿quiénes son estos? Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 27. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Fíjate bien que para el anunciamiento del nacimiento del Rey de Reyes en esta tierra,
no fue a las grandes catedrales de Jerusalén. Fueron unos paganos. Fue gente de fuera de la iglesia. Fue gente fuera del pueblo. Y es increíble lo raro que a veces Dios actúa. Y unos magos estudiosos de las estrellas allá del oriente fueron los que vinieron con la noticia: ¿dónde está el rey recién nacido, el nuevo rey? Hoy doy nuevas de gran gozo, porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, ¿a quién se le dio esta maravillosa noticia en un marco increíble de millones de seres puros, limpios, santos, perfectos, eternos como los ángeles? Vinieron y en un coro único, especial, angelical, entonaron las estrofas. Increíble, increíble. Hoy doy nuevas de gran gozo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quiénes fueron los receptáculos, los receptores de esta gloriosa y maravillosa y eterna noticia? Me he quedado pensando por qué Dios eligió a esas personas que evidentemente no eran creíbles, no tenían una estructura teológica, experiencial, sólida, reconocida por el pueblo, de tal forma que pudieran decir realmente, después de investigar, hemos sido confirmados por los ángeles de que finalmente ha llegado el Mesías a esta tierra. No, eran unos pastores malolientes, esclavos del trabajo, escasos de dinero, apenas sobrevivían. Culturalmente, intelectualmente hablando, eran gente que no existía. Sin embargo, a ellos escogió Dios. Y cuando me pongo a pensar, ¿quién iba a levantar la enorme estructura de la gran iglesia del pueblo de Dios de estos últimos días? Mira, quiero que sepas que esta iglesia está representada en más de 200 países del mundo. Tenemos miles y miles de iglesias sólidas establecidas. Tenemos miles y miles de escuelas, grandes y extraordinarias universidades, hospitales increíbles. En algunos lugares del mundo, nuestros hospitales son los lugares donde se atienden los jefes de Estado y no prefieren otros por la integridad, por la solidez, por la espiritualidad y por el delicado trato que se ofrece a los pacientes. Hermanos, ¿quién inició toda esta estructura que hoy, cuando nos reunimos cada 5 años, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 personas de todo el mundo, para mantener la línea del pacto? ¿Quién escogió Dios para hacer algo tan grande, tan grande? Gente sencilla, gente muy sencilla. Mucha gente se burla de Elena de White, que era una niña enfermiza, frágil, ignorante, que apenas estuvo en la escuela hasta el 4º, 5º grado de la escuela primaria. No tuvo una educación respetable como para decir es confiable, para saber que lo que está diciendo es correcto. Pero Dios escogió a lo vil, a lo miserable, a lo ignorante del mundo, para que la gloria de la manifestación de su presencia
fuera y viniera solo de Él y para Él. Y en estos días, Dios está eligiendo algunos pocos. Me quedo pensando en Miller. ¿Quién era Miller? Miller era un granjero, era un muchacho, 20 años más o menos. Él nació en 1792. Y la verdad es que no tenía mucho para ofrecer. No tenía una educación intelectual extraordinaria, reconocida, respetable en el mundo. Los grandes predicadores eran otros. Yo hablaba el lunes acerca de Carlos Finney, un hombre que provocó un reavivamiento increíble, un escudriñamiento, provocó una inspiración increíble para estudiar la Biblia. Sin embargo, los elegidos para establecer la iglesia remanente, para establecer la iglesia final, para establecer al pueblo de los últimos días, eran hombres muy sencillos. Y déjame platicarte un poquito acerca de Guillermo Miller. Miller, nacido en Lowhampton, Nueva York, era un hombre muy sencillo. No era, diríamos, evangélico, no era cristiano. Era un deísta. Los deístas creían que Dios había echado a andar al mundo y le puso en automático, y entonces con leyes naturales, eternas y permanentes, dejaría andando al mundo para siempre. Dentro de las cosas del deísmo, el deísmo ofrecía una oportunidad después de la muerte. Pero al analizar Guillermo Miller toda la estructura de la doctrina de esta religión, se dio cuenta que después de la muerte, con los conceptos que ellos manejaban, no había nada. Sucedieron algunas cosas. Es increíble la forma extraña en que Dios hace las cosas. A veces nosotros podríamos estar sorprendidos de la manera en que Dios hace las cosas. Resulta que la mamá de Miller, una señora muy cristiana, muy devota, muy consagrada al Señor, desesperaba porque su hijo adolescente no estuviera en las cosas de Dios. Él realmente se salió de la religión, aunque él escribe en sus memorias que cuando él era niño, lo primero que se le enseñó fue a orar. Pero hoy, en el tiempo de la adolescencia, él no tenía nada que ver con religión. Al contrario, era un hombre que se burlaba de la religión, se burlaba de los predicadores, incluyendo a su abuelo, Phelps, que se burlaba de él, hacía gestos, la mímica de los predicadores, de su tío, en fin, realmente era un espectáculo. Y él se reunía con otros deístas, otras gentes de aquella época que supuestamente tenían el último conocimiento